Cuando llegás... ¿Le compras ropa? No, bueno, tampoco tanto, pero sí, duermen conmigo. Es mi perrijo también. No le compro ropa, pero sí tiene un muy lindo chalequito así para el frío de San Lorenzo. Obvio. Obvio, no podíamos Obviamente. esperar otra cosa. Barbie. Bueno, nos llevamos bien, a pesar de su carácter, mal carácter, pero como tengo hijos, es mi mascota. Es mi mascota. Bueno, hay una tendencia que cada vez crece más y se asienta más de esta cuestión, perrijos, son como mis hijos, duermen conmigo, esta buena práctica o exceso emocional. Eso es lo que se preguntaron para hacer este informe, que lo encabezaron en la UBA. Alejandra Feld es veterinaria, etóloga y docente de la Cátedra Bienestar Animal de la Facultad de Veterinaria de la UBA. Y queremos hablar, y la primera pregunta, Alejandra, va a ser justamente esa. ¿Es buena práctica o exceso emocional? ¿Cómo estás? Eleonora Pérez Caresi te saluda. Hola, buenas tardes, Eleonora y todo el equipo. Gracias por la invitación a conversar un poco de este tema que nos apasiona, Sí, nosotros claro. que nos dedicamos a eso todo día a día. Y en realidad es un informe que surge a raíz de una encuesta nacional, en realidad de la ciudad de Buenos Aires, de hogares, donde se empieza a ver la tendencia que cada vez hay más perros y gatos conviviendo en las casas de la ciudad, y sospechamos que algo parecido debe estar ocurriendo en unas cuantas otras ciudades del país. Y eso nos obliga a reflexionar cómo estamos relacionándonos y cómo estamos conviviendo con los perros y los gatos que habitan nuestras casas, pero también en las ciudades, ¿no? Porque muchas veces uno no convive con un perro o con un gato en su casa, pero le guste o no, está obligado a convivir en la vía pública también. Exacto. Con perros y con gatos. Puntualmente yendo a la situación de perros y gatos viviendo en nuestras casas, por supuesto que esta tendencia se está viendo en parte porque estamos creando nuevos tipos de lazos vinculares con perros y con gatos, ¿no? Hoy ya no ocupan el mismo espacio que ocupaban antes. Hace 20 años, un perro o un gato vivían en el patio de la casa, si bien para mucha gente eran miembros de la familia, las condiciones en las que se daba esa relación eran muy diferentes a como se da ahora. ¿Y por qué se dio por ese muchos cambio? motivos conmutables. ¿Cómo? ¿Por qué se dieron esos cambios? Estos cambios se dieron por muchos factores. Es bastante complejo el análisis. Tiene que ver un poco con los nuevos estilos de vida que lleva la gente. Antes quizás era más habitual vivir en casas, con espacios abiertos, con patios, con terrazas. Hoy quizás vivimos cada vez más en lugares más pequeños y no nos queremos privar de seguir sosteniendo ese vínculo con perros y con gatos. Y también hay una tendencia a empezar a considerar al resto de las especies como no seres inferiores, ¿no? Sino con capacidad de sentir sufrimiento y placer y ciertos niveles de cognición, que la ciencia nos está trayendo día a día novedades al respecto. Entonces, eso también nos hace querer indagar un poco más en cómo sería una relación, un vínculo con un perro, con un gato, que son otra especie, ¿no? Y se comunican y se manejan en términos muy distintos a la nuestra. Y en ese contexto, ¿está bien la humanización de las mascotas o es una exageración? La respuesta que yo te daría es depende. Depende qué tipo de humanización, o de manera técnica se conoce como antropomorfización. Es como la tendencia que tenemos los humanos habitualmente a atribuir características, emociones, necesidades o roles propios de nosotros los seres humanos a seres no humanos, ¿sí? Esto no solo se limita a perros y gatos, sino que solemos hacerlo con otras especies animales e incluso con objetos a veces. Es algo natural, inherente a nosotros. Y de por sí no es malo siempre y cuando seamos conscientes de lo que estamos haciendo y tengamos una noción de lo que el otro, de otra especie que está conviviendo con nosotros, necesita para estar bien y para seguir siendo ese perro o ese gato. Entonces hay diferentes tipos de humanización o de antropomorfización. En docencia, siempre cuando damos clases, hablamos de la antropomorfización que está centrada en el animal y la antropomorfización que está más centrada en lo que uno cree
que el animal siente o cómo el animal se comporta, que quizás es la más peligrosa, ¿no? Como atribuir emociones muy complejas o pensamientos muy complejos, como por ejemplo llegué a casa y me había roto algo, lo miro mal y seguro se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Probablemente en esas circunstancias lo que esté ocurriendo es que ese perro que rompió algo hace varias horas no esté registrando demasiado qué hizo mal, sino que nosotros estamos llegando y nos enojamos apenas llegamos. Y si ocurre sistemáticamente, todas las veces que llego me enojo, me muestro decepcionado, es lo que está percibiendo mi perro. No sé si logro graficar la diferencia entre lo que podría ser una antropomorfización mal hecha, entre comillas, Claro. o centrada en nosotros mismos, y una antropomorfización centrada en el animal. Sí tienen emociones, sí tienen varios niveles de cognición compleja, pero también tienen necesidades, no solo fisiológicas, que son quizás las más conocidas, sino comportamentales, que son propias de su especie. Y esas necesidades comportamentales, en la medida que las desconocemos, quizás estemos ejerciendo la antropomorfización mala, ¿sí? La centrada en nosotros mismos. Quiero agarrarme de algo que dijo un compañero tuyo, pero no para criticarlo, pero porque es una frase que suele usarse mucho, la de perrijo, ¿sí? Para mí la frase no está mal de por sí. El tema es pensar. Le decimos perrijo porque lo consideramos miembro de nuestra familia y está ok, está bien eso. Pero digo, ¿es mi hijo o es un perro que forma parte de mi familia que es adulto de su especie? ¿Sí? Otro ejemplo que te podría dar es que muchas veces, sobre todo en perritos de tamaño chico, tendemos a hacerle mucho upa para protegerlos supuestamente de algunas situaciones. Sin darnos cuenta, quizás les estamos quitando la posibilidad de explorar el mundo por sus propios medios. Y olvidamos, al menos por un momento, que es un adulto de su propia especie, que no es lo más natural del mundo estar a UPA todo el tiempo siendo un adulto. Me estoy sintiendo Entonces, mal porque ahí- tengo ahí es donde veo el peligro. a mi perrito, a León, lo tengo a UPA. Cada vez que lo voy a ver, está UPA. Bueno, Mauro. Pero también hay gente, depende de las situaciones. también hay individuos de nuestra especie que a veces los tienen a UPA metafóricamente durante mucho tiempo, ¿no? No solo otras especies, nuestra especie también. Yo te quería Tal preguntar, cual. en ese sentido, Alejandra, sí, yo fue que digo perrijo, pero sí, coincido con vos, o sea, entiendo que es un perro, que es un perro adulto. De hecho, yo tenía una percepción, en lo personal, así como muy antropomorfizada de los perros, en este caso, yo siempre tuve mascota como perro, hasta que entrenamos a la perra de mi familia. Y cuando empezamos a entrenar, ¿no? La entrenadora nos empezó a contar muchísimas cuestiones de su comportamiento, de cómo interpretar las señales que da, pues los animales dan muchas señales que uno a veces no sabe cómo interpretar. No los entiende. Claro, cuando está estresado que se lame el hocico, que la mirada, que cómo lo está tomando. Bueno, dan advertencias, por ejemplo, y que son animales y tienen que interactuar con otros. Digo, a mí, cuando yo llevo a mi perro, por ejemplo, me decía, no, si vos lo tenés tenso con la correa, mientras se está oliendo con otro perro, ya lo estás tensionando, no, déjalo. Más allá del comportamiento que uno sabe que tiene su mascota, ¿no? Pero en ese sentido, creo que es muy importante que la gente empiece a conocer también el comportamiento de un integrante de la vida 100%, cotidiana. sí. ¿A qué comportamientos, teniendo en cuenta esto que está diciendo Mauro, cuáles son esos detalles? Como él decía, si está estresado, Se lame el hocico, la mirada de ¿Cuáles son costado. esas cositas que Bueno, hacen al bienestar? Lo que hiciste vos es fundamental, poder informarse sobre cuáles son las conductas y las necesidades comportamentales de tu perro o tu gato como especie, digo, para poder comunicarse mejor con ellos, ¿sí? Para entender qué le está pasando en cada momento. Y hay muchas señales a veces de incomodidad, ¿sí? Que nosotros no podemos percibir. Yo siempre digo, porque, a ver, damos clases en la facultad a colegas, damos clases de grado, de posgrado, también damos algunos cursos de extensión para público general, pero yo también hago la práctica privada en etología clínica y trabajo mucho estos temas, así como muchos educadores o adiestradores también lo hacen, y gran parte de las consultas etológicas tienen que ver con esto, con poder transmitir a los tutores y tutoras esta información para que puedan ir conociendo la especie, pero también al individuo, a su perro, al perro de su familia y al gato. ¿Cómo se comunican? No hablan, ¿sí? Probablemente entiendan algunas palabras nuestras, pero no entienden la palabra en sí, la van entendiendo en la medida que se repite contextualizada. Lo que entienden es, no sé,
cómo nos movemos, cómo nos expresamos, la expresión de nuestra cara, incluso los perros están capacitadísimos para poder discriminar la cara de contento de la cara de enojado de su tutor o tutora, ¿sí? Lo perciben muy bien, el tono de voz que usamos. Entonces, son cosas fundamentales para que nosotros también podamos entender cómo manejar cada situación con nuestro perro, con nuestro gato. Van a presentar a veces signos de incomodidad cuando nos acercamos, no siempre están cómodos con el abrazo o con el beso, ¿sí? El tema del abrazo y el beso es una conducta muy primate. Nosotros somos primates, ¿sí? En el caso de los caninos y los felinos, no es tan habitual que las muestras de afecto se manifiesten en esos términos. El abrazo muchas veces puede significar incapacidad para huir frente al peligro, ¿no? Le acercamos en un abrazo y en un beso nuestra boca, que para ellos es una herramienta de defensa. Están los dientes ahí, pueden morder con los dientes. Entonces, son esas cuestiones que nosotros tenemos que empezar a registrar que podrían significar una amenaza para algunos perros. Por supuesto que en la medida que nuestro perro empieza a convivir con nosotros, o gato, ¿no? Empieza a convivir con nosotros y se va forjando un vínculo, hay algunas conductas que otro perro no aceptaría y nuestro perro acepta y a veces hasta disfruta, pero Claro. primero hay que lograr ese vínculo, ¿no? Y que se vaya acostumbrando a esas cosas. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta para tener una convivencia respetuosa y para poder educarlos de manera adecuada, ¿sí? Porque llegan a nuestras vidas a muchas edades diferentes. Y hay que ser consistente también en el mensaje que les damos, consistente y coherente, porque si variamos mucho en las respuestas que damos, en la comunicación que tenemos con ellos, se van a confundir. Y no es culpa de ellos, es responsabilidad nuestra. Estamos hablando con Alejandra Feld, veterinaria, etóloga y docente de la Cátedra Bienestar Animal de la Facultad de Veterinaria de la UBA. Ya para ir cerrando, nos gustaría que hagas un comentario acerca de la situación que están pasando los docentes universitarios en este momento, que están de paro y que va a haber una marcha, ratificaron hoy una marcha para el próximo 12 de mayo. Sí, estamos con medida de fuerza hoy. Yo accedí a hacer la nota en nombre de la facultad porque me parece que es un tema apasionante y justo hoy encima tocaba el Día del Animal, que era un día importante para hacerlo, pero la verdad es que estoy solidarizadísima con mis compañeros docentes. Hoy estamos en un día de huelga docente, no hay actividad. En mi facultad, por ejemplo, no hay actividad, está cerrada y estamos convocando a una marcha para el 12 de mayo en Plaza de Mayo para reclamar, porque básicamente, digamos, en lo que me afecta a mí es mi sueldo está congelado hace un montón de meses, vengo cobrando lo mismo y no, digamos, se acerca ni loca a lo que está habiendo de inflación desde hace muchos meses, ¿no? No estoy hablando de ahora, estoy hablando de hace ya casi 2, 3 años de esta situación. Entonces, un poco la medida de fuerza es por este motivo y para convocar a la marcha. La marcha entonces el 12 de mayo. 12 de mayo en Plaza de Mayo, sí. Para cerrar, para todos aquellos que nos están escuchando y que tienen a su mascota en casa hoy en el Día del Animal, si tuvieses que dar un consejo fundamental dentro del marco del bienestar animal, ¿cuál sería? Hagan todo lo posible por aprender lo que necesita y las formas de comunicarse que tiene la especie con la que conviven y puntualmente las necesidades que tiene ese individuo que vive con ustedes, porque es la única forma que van a tener de convivir respetuosamente y de forjar un vínculo realmente honesto. Muchísimas gracias, Alejandra.